3.6 Recurrencia. Otra manera como se pueden hacer ciclos, en este caso el for o el while, es empleando recurrencia. La recurrencia se obtiene cuando una función o un método se llama a sí mismo. Ya hemos visto algunos ejemplos de métodos que hacen llamadas a otros métodos, así que no debería ser en un momento dado novedoso que un lenguaje de programación actual, como es Java, tenga la capacidad de llamarse a sí mismo. En esta sección vamos a ver de qué manera podemos hacer uso de esta capacidad para poder escribir tareas repetitivas de una manera simple y elegante. Bueno, para ilustrar lo anterior vamos a iniciar con lo que es la función factorial. Sabemos que para un entero positivo n podemos denotar el factorial por n espanto. Y entonces la definición de factorial pues es el producto de los enteros que van de 1 hasta n. En el caso particular de que n tenga el valor de 0, entonces su factorial queda definido como 1 por convención. Enseguida, bueno, hay una descripción más formal de lo que acabamos de comentar, ¿verdad? Entonces, el factorial de n tiene el valor de 1 en el caso de que n sea 0, ¿verdad? Y si n es mayor o igual que 1 o mayor que 0, pues entonces sería, bueno, vamos a decir mayor o igual que 1, empezaríamos multiplicando a partir de 1 hasta el valor de n. Bien, en el caso de la función que se escribirá en Java, para factorial vamos a utilizar este nombre factorial y le vamos a suministrar el entero del cual queremos obtener su factorial. Entonces también podemos observar que podemos en un momento dado la función factorial escribirla de una manera recursiva. En particular, por ejemplo, si vemos o queremos calcular el factorial de 5, podemos decir que eso será 5, que estaría multiplicando a 4 por 3 por 2 por 1, pero estos últimos 4 términos que se están multiplicando, pues esos corresponden al factorial, pero de 4. Por lo tanto, el factorial de 5 lo podemos reescribir como 5 por el factorial de 4. Y a su vez podríamos hacer el cálculo del factorial de 4 utilizando el 4 y calculando el factorial de 3. Bueno, entonces para algún entero positivo, la función factorial para n puede quedar definida como n por el factorial de n menos 1, con lo cual entonces podemos obtener una definición recursiva como la que se muestra en 3.1. El factorial de n entonces decíamos es 1 en el caso de que n sea 0, o bien sería n por el factorial de n menos 1 en el caso de que n sea mayor o igual a 1. Este es el ejemplo de una definición típica de una definición recursiva, donde podemos ver que pues hay dos reglas. Una regla en donde se hace una llamada a sí mismo, pero vamos haciendo que el valor que se va a volver a calcular pues sea con un valor más pequeño, y hay digamos, esa sería la parte recursiva, y hay una parte que es el caso base en donde pues se establece qué es lo que se lleva a cabo cuando llegamos a un determinado valor. Puede haber varios casos bases y de igual manera podemos tener también varias llamadas recursivas para diferentes situaciones. Por ejemplo, cuando el valor de n fuera, por ejemplo, par o fuera impar. Bueno, entonces, para la implementación de la función factorial, bueno, podemos observar aquí en el
listado 316, de acuerdo a la fórmula que habíamos, la última que vimos, que es la 3.1, esta función, bueno, no se llama exactamente factorial, se llama factorial recursivo, y no estamos ocupando el ciclo, ¿verdad? El ciclo podemos decir que queda implícito al momento de escribir nuestra función recursiva. Entonces, en este código que podemos aquí observar, pues es un método de clase que va a devolver un entero y al cual también hay que pasarle un entero, ¿verdad? Y entonces tenemos una estructura de selección donde vamos a decir qué es lo que hacemos en el caso base. El caso base para la función recursiva, pues es cuando n vale 0 y por lo tanto pues no se hace ninguna llamada a sí mismo, solamente se devuelve el valor de 1. Caso contrario, pues entonces vamos a devolver n multiplicado por una llamada a la misma función, pero ahora utilizando un valor más pequeño, en este caso n menos 1. Bueno, ¿qué ventajas tiene hacer una implementación recursiva? Bueno, en ocasiones, y la mayoría de las veces, es que podemos obtener un código más simple. Por supuesto, no la diferencia para la función factorial utilizando un ciclo respecto a esta versión que vimos en el listado 316, pues no hay mucha ventaja. Pero bueno, en algunos problemas, la parte de la implementación recursiva puede ser más simple y fácil de entender que una implementación donde se esté usando un ciclo. Veamos otro caso. Dibujar una regla inglesa. Bueno, para este ejemplo, lo que se quiere es poner las marcas de una regla inglesa. Entonces, la regla se va a dividir en intervalos de 1 pulgada y para cada intervalo vamos a tener un conjunto de marcas que vamos a colocar en intervalos de media pulgada, después 1/4 de pulgada y así sucesivamente, de tal manera que el tamaño del intervalo lo vamos a ir reduciendo a la mitad, y también la longitud de la marca pues va a ir decreciendo en 1. En la figura 316, que está por acá abajo, podemos observar el dibujo de 3 reglas. Entonces, en el caso del inciso A, pues tenemos una regla que tiene 2 pulgadas, B tiene 1 sola pulgada y C tiene 3 pulgadas. Luego, para el inciso A, podemos ver que el tamaño o la longitud de la marca para la pulgada son 4 guiones. Por lo tanto, para media pulgada, cuando estamos considerando la mitad del tamaño de la pulgada, pues usamos una marca de tamaño 3. Y luego para 1/4 de pulgada utilizamos 2 marcas. Es decir, cada vez que vamos reduciendo la mitad, vamos decrementando una marca. Para cuando tenemos, vamos en 1/4, bueno, cuando tenemos 1/8, pues ya nada más tenemos una sola marca. Y podríamos considerar un caso más, que es cuando, pues ya, digamos, lo que queda entre marca y marca, podemos pensar en una marca de tamaño 0. Bueno, de esa manera entonces es como se puede hacer una pulgada de una regla. Ya para hacer más, bueno, el resto de las pulgadas, pues se puede volver a repetir el proceso. Bien,
Entonces, ok, entonces cada múltiplo de una pulgada se está asociando una etiqueta numérica, como podemos ver por acá. O sea, cada que tenemos la marca de pulgada lleva un valor. Entonces, empezando de arriba hacia abajo, pues estamos con 0, después estamos con 1 y así sucesivamente, ¿no? Y esta, bueno, la longitud de la marca más grande, vamos a denominarla como la longitud, o la vamos a conocer como la longitud de la marca principal. Hay que tomar en cuenta que, bueno, las distancias actuales entre marcas no se están considerando, solamente nos interesa, por así decirlo, mostrar la regla con marcas por línea. Bueno, para poder hacer el dibujo de la regla utilizando esta aproximación recursiva, podemos comentar lo siguiente. Vamos a tener tres funciones. La función principal, pues en este caso es dibujar regla, la cual se encarga de pues, dibujar toda la regla. Para este caso tienes que darle cuántas pulgadas, eso se va a manejar en esta variable, n pulgadas, y la longitud de la marca, eso lo vamos a manejar en la variable long principal. Entonces, eso es todo lo que ocupamos para esta función, decirle cuántas pulgadas tiene y cuál es el tamaño de la marca principal. Enseguida hay una función que vamos a ocupar que se llama dibuja una marca. Dibuja una marca, pues va a poner bueno, la va a dibujar la línea de marcas con la longitud que se le indique. También se le podría decir, pasarle una etiqueta entera para, poner para poner algún valor numérico, siempre y cuando no sea negativa. Digo, eso me permitiría, por ejemplo, aquí en la figura A, dibujar la última parte de la regla, o bien dibujar la marca que se encuentra antes. La última pues lleva una marca, la anterior pues no lleva marca. Bueno, y la función recursiva en este caso es la que se llama dibuja marcas. Entonces, pues dibuja marcas va a poner una secuencia de marcas dentro de algún intervalo. Para este caso, el único argumento que se ocupa es el tamaño de la marca asociada con el intervalo central. Aquí, por ejemplo, nos dicen que si consideramos la regla de una pulgada que tiene una longitud de 5 en lo que es la marca principal, entonces vamos a tener que, quitando la parte de ahorita no considerando en este momento las etiquetas, vamos a tener que dibujar una secuencia de marcas que se encuentren entre esas líneas. La marca principal pues va a tener longitud 4 y los dos patrones de marcas que se encuentran encima y abajo pues son idénticos y cada uno va a tener de marca central o de tamaño de las marcas 3. Entonces, a ver, vamos a ver la figura B. Aquí lo podemos ver. Entonces, la longitud principal para la regla B pues son 5, ¿verdad? Entonces, ahorita no vamos a considerar lo que se encuentra entre, digamos, las marcas que tienen las etiquetas. Nada más vamos a revisar lo que tenemos que hacer adentro de lo que es una pulgada. Entonces tenemos que poner una marca de tamaño 4 y antes de esta deberá de aparecer una marca de tamaño 3 por encima y una marca de tamaño 3 por abajo, ¿verdad? Y posteriormente, bueno,
Para esa de marca 3, pues se tendría que hacer otra vez una llamada recursiva para que se ponga entonces una marca que se encuentre, que sea de tamaño 2 y eh, con marcas de tamaño 1. Bueno, entonces para un intervalo con una marca central de longitud que es mayor o igual a 1, va a estar compuesto de lo siguiente. Vamos a tener que poner un intervalo que tiene un tamaño de marca central L-1. Después viene mi intervalo de longitud L y después volvemos a repetir el primer paso, que sería poner un intervalo de tamaño central L-1. Y enseguida, bueno, cada vez que ustedes hacen la llamada recursiva, la longitud pues tiene que decrecer en 1. En el caso de que la longitud llegue a 0, pues simplemente se debe regresar. Y como podemos observar, pues este proceso eventualmente deberá de terminar porque vamos haciendo que el tamaño de la longitud vaya decreciendo en 1. Por lo tanto, de esta manera pues podemos pensar, podemos tener un proceso recursivo donde el primer paso y el último, los que estábamos acá comentando, pues vamos a tener que hacerlo llamando al método recursivo dibujar marcas L-1. Dibuja marcas es el método recursivo. Y el paso central, pues lo haremos con el que se encarga de dibujar una marca de cierto tamaño L. Entonces, en el listado 317 podemos ver lo que se tiene que realizar. El caso base, en este caso, pues es cuando el tamaño de la marca, pues en este caso es 0. Bueno, entonces veamos cómo está hecha la implementación para el dibujo de las reglas. Entonces, bueno, decíamos, el método principal pues es dibujar regla, ¿verdad? Este es el que se va a encargar de hacer de dibujar la regla entera. Y dijimos que íbamos a ocupar, pasarle dos cosas. Por un lado, el tamaño de la regla en pulgadas y también había que decirle cuál es el tamaño de la marca, bueno, el tamaño de la marca principal, ¿verdad? Y entonces, en primer lugar, pues empezamos dibujando o colocando la marca donde va a ir el 0. Esa pues deberá de tener el tamaño de la longitud principal. Y posteriormente, bueno, tenemos aquí un ciclo para dibujar cada una de las pulgadas. Aquí podemos observar, bueno, estamos arrancando el ciclo con 1 y lo vamos a hacer hasta que lleguemos a n pulgadas, ¿verdad? Entonces, lo primero que hacemos pues es llamar al método recursivo, que era dibuja marcas. Este método dibuja marcas recursivo es el que se encarga de poner las marcas dentro de cada pulgada. Y una vez que se termina de poner las marcas dentro de la pulgada, pues entonces ahora sí ponemos la marca de la pulgada. Bien, dijimos entonces que el método recursivo dibuja marcas, tú le dices de qué tamaño va a ser. Aquí hay que observar que cuando se hace la llamada desde el método dibuja regla, el tamaño principal pues lo tiene, o la marca más grande es la que lleva el valor de la pulgada. Cuando se hace la llamada recursiva, estamos decrementando la longitud principal de la marca en 1, ¿verdad? Para que de esa manera entonces, si por ejemplo se le dijo que
el tamaño de la marca iba a ser 5. Entonces, para media pulgada, pues el tamaño deberá de ser 4. Bueno, de acuerdo entonces a lo que se comentó en el método recursivo, pues vamos a hacer algo mientras la longitud de la marca sea mayor que 0, ¿verdad? Entonces decíamos, vamos a dibujar, bueno, vamos a hacer la llamada recursiva para poner el relleno por encima de donde vamos a dibujar la marca central. Y ahí estamos considerando otra vez un tamaño, bueno, vamos decrementando el tamaño en 1. Después se pone la del centro, se dibuja la marca y se vuelve a hacer otra vez la llamada recursiva bueno, decrementando el tamaño en 1 respecto al tamaño que me hayan dado. El método para ponerla, bueno, para dibujar una marca sin etiqueta, pues lo podemos ver aquí. Este método dibuja una marca, pues está sobrecargado. Aquí tenemos, en primer lugar tenemos en la línea 18 tenemos una primera versión donde nada más le pasas la longitud de la marca. Pero este método particular se está apoyando en el método general que está enseguida para hacer el dibujo. Entonces habíamos dicho que el método dibuja una marca y va a encargarse de poner los guiones y tú le podías pasar una etiqueta en el caso de que quieras que se ponga un valor. Bueno, se ponga la etiqueta, siempre y cuando ese valor sea mayor que 0. Pero bueno, cuando estamos dibujando adentro de la pulgada, pues no necesitamos que lleve ninguna etiqueta. Por lo tanto, aquí se le está pasando el valor de -1, como pueden ver. Este método dibuja una marca, fue llamado o sería llamado aquí, ¿verdad? Ya este método recursivo, recuerden que fue o es el que va dibujando dentro de la pulgada. Ahí no ocupamos etiqueta. Bueno, el método general para dibujar una marca, bueno, ya decíamos, le das el tamaño de la marca y le das también lo que es la etiqueta. Y bueno, simplemente para poner los guiones, pues se utiliza un ciclo, como podemos ver ahí en la línea 23. Y pues es simplemente, bueno, ahí se va mandando a la salida estándar, pues se van colocando guiones. Después, en el caso de que la etiqueta de marca sea mayor o igual que 0, pues simplemente vamos a poner un espacio seguido de la etiqueta. Cuando se termina de hacer eso, bueno, a continuación pues, se pone un salto de línea. Aquí, bueno, se utilizó el método print, pasándole la cadena escapada bueno, con la N para el salto de línea, pero también se pudo utilizar print LN. Bueno, ok. Otra aplicación que podemos comentar, pues es realizar la suma de los elementos en un arreglo recursivo. Entonces, supongamos que tenemos un arreglo A mayúscula que tiene n enteros que deseamos sumar. Entonces, este problema lo podemos resolver utilizando recurrencia lineal. Lineal porque solamente se hace una sola llamada recursiva. Viendo que la suma de todos los n enteros que están en A, podemos decir que sería el primer elemento en el caso de que n sea 1, ¿verdad? O bien puede ser la suma de los primeros n menos 1 enteros más la suma del último dígito, del último elemento que se encuentre en A. Entonces, con esa observación podemos entonces llegar al siguiente algoritmo recursivo, que es entonces el algoritmo suma lineal, le pasas el arreglo y le dices cuántos enteros son los que quieres sumar. Entonces,
En este caso n necesitamos que sea mayor o igual que 1 y estamos pensando que al menos el arreglo tiene esa cantidad de elementos. Es decir que pues no estamos considerando arreglos vacíos. Y entonces lo que devuelve el método suma lineal pues sería la suma entonces de los primeros n enteros. Dice primeros n enteros porque quizás tu arreglo sea de tamaño 50 y nada más quieres sumar los primeros 10 enteros. Bien, entonces veamos. En el caso base, que es cuando n vale 1, pues simplemente devolvemos el primer elemento, ¿verdad? Caso contrario, estaríamos, es decir, para cuando n es mayor que 1, estaremos haciendo la llamada recursiva, pasando el mismo arreglo, pero ahora con indicando que queremos sumar n menos 1 elementos. Y el valor que nos regrese la llamada recursiva suma lineal, vamos a, como decía ahí previamente, le estaríamos agregando el último elemento que se encuentra en el arreglo, o bueno, respecto a n, ¿verdad? Entonces, ahí estaríamos agregando el elemento que tiene índice n menos 1. Bueno, como podemos ver en este ejemplo, algo que es importante y que, bueno, debería de estar incluido, o que debería de verse que va a suceder, es que el método va a terminar. ¿Por qué va a terminar? Porque, pues cada vez que se hace, eso es importante, cada vez que se hace la llamada recursiva, hay que observar que estamos considerando menos elementos del arreglo. Eh, y entonces, en algún momento, pues ya vamos a decirle que solamente queremos un elemento. Y en ese, que sería cuando llegamos al punto más bajo de la recurrencia, que sería el caso base, y es ahí cuando le pedimos que en esa situación nos devuelva el primer elemento. Entonces, para un algoritmo que esté utilizando recurrencia lineal, necesitamos lo siguiente. Una prueba para lo que son los casos base y, bueno, puede haber un conjunto podemos tener varios casos base. Por lo menos debe de tener al menos uno o debería de quedar implícitamente en el diseño del algoritmo. Ahorita vemos más adelante cómo puede presentarse esa situación. Y los casos base, bueno, se van a quedar definidos para, bueno, posibles encadenamientos de llamadas recursivas que pueden alcanzar ese caso base. Y por supuesto el caso base pues no debe usar recurrencia. Eso es algo que luego por ahí se nos puede escapar. Y para la parte de la recurrencia, es decir, cuando pues el uso del método no me permite utilizar el caso base, entonces debo de tener llamadas recursivas simples y bueno, podríamos en algún momento dado tener una prueba que me diga cuál de las posibles llamadas recursivas es la que debo de aplicar. Es decir, puedo tener varios casos base y de igual manera puedo tener varios casos recursivos. Y entonces una estructura de selección deberá de ser la que me diga o la que me permita saber o la que me permita llevar cuál es la llamada recursiva que se debe hacer. Y bueno, y las llamadas recursivas, eh, cada vez que se realicen, pues deberá de irme moviendo hacia lo que es el caso base. Si no se logra hacer esa parte, pues entonces, bueno, el método no se va a estar llamando a sí mismo eternamente, porque
desafortunadamente para implementar la recurrencia en el lenguaje de programación se tiene que utilizar memoria. Entonces llega un momento en el que te acabas la memoria o en algún momento dado el lenguaje de programación puede limitar la cantidad de llamadas recurrentes. Bueno, veamos ahora cómo se puede invertir un arreglo utilizando recurrencia. Entonces, de nueva cuenta, vamos a suponer que queremos invertir en elementos que están presentes en un arreglo A mayúscula, de tal manera que el primer elemento sea ahora el último, el segundo pase a ser el penúltimo y así sucesivamente. Entonces, para resolver este problema empleando recurrencia lineal, la observación es que esta inversión que tenemos que realizar la podemos hacer haciendo un intercambio del primer elemento con lo que es el último. Y después procedemos a invertir recursivamente el resto de los elementos en el arreglo, es decir, del segundo al penúltimo. Generalmente cuando se utiliza una definición recursiva, pues no nos complicamos de cómo se va a resolver en ese momento el problema, simplemente nos vamos preocupando cómo ir haciendo el problema más pequeño. Entonces, en esta inversión del arreglo que se quiere efectuar, pues bueno, aquí sí está considerada esa parte de que, bueno, pues primeramente intercambiamos, digamos, los elementos que están en el extremo y después atacamos un problema que está más pequeñito. Bueno, entonces en el algoritmo que podemos ver, bueno, que está enseguida, invertir arreglo, tenemos que hacer la llamada con dos valores, que sería el índice del primer elemento, que estamos suponiendo que es, bueno, en este caso es 0, y el último elemento que es n-1. Entonces, a este algoritmo invertir arreglo, ustedes le suministran su arreglo y le suministran dos enteros i y j no negativos. Y después, bueno, el resultado pues va a ser la inversión de los elementos que están en A dentro del índice I y terminando en J. Eso es lo que garantiza este algoritmo, ¿verdad? Después de J o antes de I, pues eso no es chamba de bueno, del uso de este método, ¿verdad? Entonces, el caso recursivo aquí lo tenemos, que es cuando I es menor que J, es decir, cuando I se encuentra a la izquierda, el índice I está a la izquierda del índice J. Y entonces lo que hacemos, bueno, ya lo decíamos, hacemos un intercambio de esos elementos que tienen esos índices y posteriormente llamamos de manera recursiva al método invertir arreglo, pasando nuevamente el arreglo, pero avanzando el índice que se encuentra a la izquierda una posición, es decir, con I más 1, y el otro índice que se encuentra a la derecha lo movemos en la dirección contraria, es decir, I y J tendremos que irlos moviendo hacia el centro, ¿verdad? Entonces, eventualmente, I y J se van a alcanzar o van a tener el mismo valor. Eso siempre y cuando la cantidad de elementos que estén en el arreglo sea impar. En el caso de que fuera par, pues entonces bueno, I y J nunca van a tener el mismo valor, pero se va a dar el caso en el que I sea mayor que J. Por ejemplo, si pensamos en un arreglo que tenga 10 elementos, entonces empezaría el índice que está más a la izquierda empezaría en 0 y el otro empezaría en 9, ¿verdad? Y entonces así se irían moviendo
hasta que en un momento dado el que viene del lado izquierdo toma el valor de 4 y el que viene por el lado derecho toma el valor de 5. En la siguiente llamada recursiva podemos ahí ver que entonces el que venía de la izquierda con 4 ahora pasa a 5 y el que venía con 5 ahora pasa a ser a 4. Y ahí entonces ya el índice izquierdo ya es mayor que el índice derecho, que en este caso es J. Por lo tanto, ahí ya no hacemos nada. Y bueno, aquí en particular en este algoritmo, si se fijan, nada más se dice qué es lo que se hace en la parte recursiva. E implícitamente se indica que no se haga nada cuando i toma el valor de j o, bueno, alcanza el valor de j, o bien tampoco se dice que es, o también está implícitamente dicho que no se haga nada cuando i es mayor que j, ¿verdad? Bueno, eh, muy bien, correcto. Bueno, por acá hacen un comentario de que al momento de que se define el problema, eh, hay que llevarlo o hay que hacerlo de cierta manera que pueda facilitarnos la recurrencia. La idea es que, bueno, aquí lo importante es que cuando ustedes reduzcan su problema, el problema con el que tú estés, el problema del cual se hizo la reducción, se siga pareciendo al problema original, porque después en ocasiones uno hace la reducción, pero ya modificó lo que era el problema original. Entonces, si se llega a presentar esa situación, entonces quiere decir que la definición que hiciste pues no fue la más adecuada y por lo tanto entonces hay que volver a redefinir. Bueno, en el caso, por ejemplo, de invertir arreglo, ahí se tuvieron que agregar los parámetros i y j en la llamada recursiva para que al invertir la parte interna del arreglo A, pues tenga en este caso la misma estructura y la misma sintaxis eh, como la llamada para cualquier otro valor, bueno, para invertir cualquier otro par de valores que estén en el arreglo A. Entonces, en vez de tener un método que se llame invertir arreglo donde solamente se le da el arreglo, lo que estamos haciendo es, vamos a hacerlo, pero pasándole o diciéndole de dónde a dónde queremos invertir. En este caso, bueno, estamos pensando que queremos invertir todo el arreglo, por lo tanto entonces le ponemos el valor de 0 y el índice del último elemento. Bueno, incluso es posible que pudieras tú tener, por ejemplo, un método que se llama invertir arreglo, donde nada más le das el puro arreglo, y ya ese método se encargue de llamar ahora sí al método recursivo usando estos tres parámetros. El arreglo que recibió invertir arreglo y los dos parámetros enteros. Bueno, como dice acá, bueno, si en algún momento dado tienes problemas para definir lo que es el problema, podrías intentar trabajar con casos pequeños y ver cómo deberían de ser los problemas para en un momento dado hacer la definición. Bien, recurrencia de cola. Ok, entonces decíamos que de las ventajas que presenta la recurrencia es que nos permite en un momento dado terminar con algoritmos cortos y elegantes, pero esto pues tiene un cierto costo, pequeño, pero ahí está. Y es que cuando utilizas un algoritmo recursivo en la solución de algún problema, algunas de las localidades de la memoria pues las vas a tener que emplear para ir guardando el estado de las llamadas recursivas activas. Hay que recordar que que cuando estamos haciendo recursión,
cada vez que se hace una llamada, estamos posponiendo su solución para más adelante. Por ejemplo, cuando se calculaba el factorial de 5 de manera recursiva, decíamos que esto es 5 por el factorial de 4. Entonces, esa operación intermedia la tenemos que dejar pendiente, ¿en dónde? En la memoria, para, antes de hacer ese cálculo, ir a calcular el factorial de 4, ¿verdad? Y cuando haces el cálculo del factorial de 4, pues estamos en una situación similar. Entonces eso requiere memoria para ir guardando esos estados para cuando se vaya empezando ya a resolver la recurrencia. ¿Cuándo se empieza a resolver? Pues cuando llegas al caso base y empiezas a irte ahora hacia atrás para resolver las cosas que quedaste pendiente, que se quedaron pendientes. Bueno, entonces, en el caso de que pues no dispongas de mucha memoria, entonces es mejor, en vez de tener un algoritmo recurrente, pues tener uno que no sea recurrente. También otra posibilidad es utilizar una pila para transformar un algoritmo recurrente en uno que no lo sea. En algunos casos, esta conversión pues, es más o menos fácil y eficiente. En particular para aquellos algoritmos que utilizan recurrencia de cola, eso es algo simple. Entonces, la recurrencia de cola se da en el caso de que tengas tu recursión lineal, es decir, una sola llamada recursiva. Y en la parte recursiva, y la llamada recursiva es la última operación que se hace. Entonces, en el caso del algoritmo que tenemos aquí, invertir arreglo, usa recurrencia de cola. Vamos a ver por qué. Recurrencia de cola. Bueno, aquí lo podemos ver. La última operación que se hace en la parte recursiva es la llamada al método invertir arreglo. Entonces, cuando se hace una sola llamada y esa llamada es la última de la recurrencia, tenemos recurrencia de cola. ¿Qué opinarías, por ejemplo, de suma lineal? Alguien podría decir, bueno, pues sí, tiene aquí una llamada recursiva, en efecto, y parece ser que no es la última. Diría alguien, bueno, pues simplemente reacomoda los operandos, pero de todos modos no sigue siendo la última operación, porque la última operación en la llamada recursiva es la suma, no la llamada al método suma lineal, ¿verdad? Entonces, suma lineal es un caso que no tiene recurrencia de cola, ¿verdad? Bueno. Ok. Entonces... Bueno. Pues esto ya lo comenté. Entonces, un algoritmo que está usando recurrencia de cola, lo podemos hacer no recurrente, simplemente iterando, o sea, mediante un ciclo, ¿verdad? De tal manera que en vez de utilizar llamadas recurrentes, pues las ponemos explícitamente, ¿no? Entonces, para el caso de invertir los elementos de un arreglo, pues lo tenemos por aquí el método invertir arreglo iterativo. Y de nueva cuenta, bueno, le pasamos el arreglo y los índices entre los cuales queremos llevar a cabo la inversión. Entonces, aquí lo tenemos. Como ven, pues lo cambiamos directamente por un ciclo. Y la condición de repetición, pues es la misma en este caso que se utilizó para la prueba, para la llamada recursiva. Y bueno, pues hacemos el intercambio de los elementos que están en los extremos y posteriormente, bueno, ya decíamos, ¿no? El índice que está a la izquierda lo movemos a la derecha, esto es incrementándolo, y el que está a la derecha lo movemos hacia la izquierda, decrementándolo, ¿verdad? Bueno, vamos a dejar entonces hasta aquí
esta plática. Posteriormente hablaremos de la recurrencia binaria. Gracias.